Entonces, vuelvo y le repito, Sacro Imperio Romano Germánico porque es el primer imperio que ya desde sus inicios y de sus bases ya es cristiano, tanto su emperador como la mayoría de su gente. Obviamente quizás habrían otros que creían otras cosas, pero pues de alguna manera eso no era lo más importante dentro del ámbito religioso, sino el cristianismo, ¿sí? Creado en el 962 por uno de los primeros otones. Si ustedes vienen a la lista de reyes de Germania, del Sacro Imperio Romano Germánico, van a encontrar que hay muchos Otón. Aquí tenemos el primero, que es del cual se deriva su nombre, Otón I, u Otón el Grande, también le van a decir. ¿Y de dónde viene ese Sacro Imperio Romano Germánico? En el 843, tras la muerte del hijo de Carlomagno y sus tres sucesores, los nietos de Carlomagno, ¿sí? Se firma el Tratado de Verdún. Van a haber otros tratados de Verdún muy adelante en la historia, pero tengan en cuenta este. 843, firma del Tratado de Verdún, que divide el Imperio Carolingio, que era todo lo que era Francia, Germania y Lotaringia, que era lo que estaba aquí en la mitad. Esos tres se reparten el territorio carolingio, que todo era en sus tres nietos, en los tres nietos de Carlomagno, otros lo dicen los tres hijos de Carlomagno, y en ese tratado de Verdún dicen cada quien va a tomar su parte y felices. En vez de que se formaran peleas o guerras para ver quién gobernaba todo, ellos muy sabiamente decidieron dividirse el territorio para evitar problemas familiares. Más o menos estaba dividido, integrado por unos 300 estados, ¿sí? Cuando hablo de estados eran cosas tan pequeñitas como un castillo y una hectárea más de tierra, eso era un estado, ¿sí? La mayoría eran alemanes, germanos, teutones también, de acuerdo a la tribu de los que venían, que tenían un pocotón de estados, ya fueran ducados, obispados, ciudades libres, principados y demás. Cada uno tenía su ejército, cada uno tenía sus normas, cada uno tenía un príncipe elector. Ahí salieron los países federalistas, que cada uno tiene su reino. No, en ese momento no se hablaba de federalismo, sino que simplemente cada uno era un reino independiente. ¿Sí? Más o menos así es como el federalismo, ¿no? Lo que pasa es que el federalismo es democrático, aquí es una monarquía. Entonces, Norlin tiene su finca donde tiene un castillo y tiene personas que trabajan para él los protege, ellos le protegen comida, ese es su reino. María José tiene su finca donde tiene su castillo y donde tiene terrenos, puede que el de él sea más pequeño y el de ella sea más grande, pero su autonomía es totalmente independiente de la de él, o sea, una total autonomía aquí. Gaby tiene su territorio, Mafe tiene su territorio, cada uno maneja, cada uno es príncipe, o cada uno es duque, o cada uno es archiduque, ¿sí? Pero tenía un poco más de territorio, ¿sí? Dominaba en varios ducados. El que dominaba un ducado se llamaba duque, el que dominaba una marca se llamaba marqués, el que dominaba un condado se llamaba conde. El archiduque, ¿sí? Dominaba varios ducados, por eso le llaman archi más. Entonces, había un pocotón de naciones pequeñitas, estados, que tenían sus principados, que era cada quien gobernaba, pero ellos se reunían, y recuerden lo que les explicaba la vez pasada, hola Andreita, era que ellos se reunían para elegir el sucesor, el emperador, ¿sí? Aunque hubo momentos en que el hijo de un rey, de un emperador, gobernó, en otras ocasiones fueron los príncipes los que decidieron quién gobernaba. En la mayoría de los casos se decidía. Eso permitía tener un voz soberano más o menos bueno, capaz, ¿sí? Y que no imponía a sus hijos sobre los gobernados, cosa que no sucedía en las monarquías. Por ejemplo, en Francia, ¿sí? El rey carolingio, es decir, el que quedó con la parte de Francia, gobernó su hijo, su nieto, su bisnieto y así sucesivamente un pocotón. Inglaterra fue lo mismo, España fue lo mismo, Países Bajos fue lo mismo, Austria fue lo mismo, pero Alemania no. Alemania, esa parte, ese imperio, Sacro Imperio, tenía esa
digamos de alguna manera, esa autonomía, esa individualidad. Duró casi 900 años hasta 1806, cuando Francisco II, archiduque de Austria, de Habsburgo, de la casa de los Habsburgo, un apellido, renunciara a la corona imperial en la época de Napoleón Bonaparte, un personaje que vemos en Sociales de Octavo, que de pronto Gaby ha escuchado por ahí nombrarlo porque Angie ve ese tema de Octavo, de Napoleón Bonaparte y todo eso. Pues, bueno. Muy bien. El Sacro Imperio Romano Germánico está ubicado en Europa Occidental, que es esta que estamos aquí viendo, y central. Venía aquí un poquito al occidente y el centro. Al norte limitaba con Dinamarca, que es este pedacito que estoy señalando aquí. Ese es el país de Dinamarca actualmente también, con capital Copenhague. El Báltico, que es este mar que está aquí arriba, el Báltico, y el Mar del Norte. Estos eran los límites al norte. Al oeste, es decir, al occidente, estaba Francia. Al este, es decir, al oriente, Polonia y Hungría, y al sur con Italia, el mar Tirreno y el mar Adriático. Aquí están esos, ¿sí? Entonces, lo que es hoy gran parte de Francia, Alemania, Suiza, perdón, Austria, gran parte de Italia, República Checa, la Eslovaquia, todos esos países los dominó en su momento, algo de Polonia, algo de Lituania, ¿sí? Esto era el Sacro Imperio Romano Germánico. En su época de mayor apogeo, en el siglo XI, el imperio abarcaba unos 950.000 kilómetros cuadrados y comprendía, como les dije, Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Eslovenia, el oeste de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia. Eso era básicamente lo que dominaba. ¿Cómo se formó ese Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Por qué se llamaba sacro? ¿Se acuerdan? Porque fue el primer rey que nació siendo cristiano. Todo, desde su emperador en adelante, ya eran cristianos. Por eso le llamó sacro. No piensen que porque el emperador era santo y la gente era santa, pura y buena, no. Simplemente por ese elemento, porque hubo también mucha maldad. Imperio Romano. Sí. Entonces, en el Tratado de Verdún, que se dio ¿en qué año? En el 843. 843, ¿los sucesores de quién? ¿Cuál era el rey? Carlomagno. Carlomagno, muy bien. Decidieron dividir el reino, ¿sí? En tres partes básicamente. Francia, Lotaringia, que quedó, ¿sí? Y Germania, esos tres lados, ¿sí? Ya nosotros vimos en el mapa de Carlomagno cómo fue que quedó dividido. Obviamente no podemos decir tales países porque la actualidad, como esa época, pues los límites están muy diferentes, pero básicamente el uno quedó con Francia, el otro quedó con un poco de Bélgica, Austria, Suiza y un poquito de Italia, y el otro quedó con gran parte de lo que hoy es Alemania, pero no podemos comparar que sea exactamente igual. Entonces, ahí dice pues cuál fue el primer rey que se eligió, y así rompieron los lazos que unían a este reino con el de los francos occidentales, donde todavía gobernaban los carolingios, es decir, los descendientes directos. Es decir, el único descendiente directo de Carlomagno que gobernó Germania fue tras el Tratado de Verdún, porque tras prácticamente la muerte de este segundo personaje de los carolingios, ya nombraron, si viera aquí dicen, los príncipes germanos eligieron, ya no fue el hijo, ya no fue el nieto, ya no fue el hermano, no fue una herencia de sangre, sino que se reunieron todos los príncipes, la princesa Gaby, la princesa Mafe, la princesa Andrea, la princesa María José y el príncipe de Norling, y dijeron, vamos a elegir entre nosotros 5 un nuevo sucesor. No porque sea hijo de rey, sino porque el que consideramos más capaz, mejor de todos, y entre ustedes 5... empezó eso, lo de que los alemanes escogían un rey por su capacidad y no por su sangre, ¿sí? No porque es el hijo de, ¿sí? Entonces, si yo soy el rey, el único que podría gobernar era mi hijo. No, y ustedes dijeron, los alemanes dijeron, no señores, así no va a ser. Vamos a escoger entre nosotros quién es el próximo.
y a ese le obedecemos. O sea que fueron los alemanes los que se opusieron a que siguiera así por decirlo así, por descendencia familiar, sino que tenía que ser por la persona que fuera. Exactamente. Si ustedes ven la historia, Gaby, y de otros imperios que están al ladito, como Francia, como Inglaterra, como Países Bajos, como España, ¿sí? Incluso los diferentes estados que habían en Italia, porque Italia no era una sola nación, sino eran varios. Estaba el reinado de Florencia, el reinado de Venecia, el reinado de Nápoles, el de Sicilia, ¿sí? Roma no, porque ahí estaba el Papa. Entonces cada uno de ellos tenía independencia, ¿sí? Pero ellos sí nombraban a sus sucesores como sus hijos, los alemanes no. Y eso va a tener una incidencia poderosísima más adelante en la historia. El primer rey germano ya como tal, que ya no tuvo nada que ver allá con los carolingios, fue Otón I. Ese sí fue sucedido por su hijo, pero también tuvieron el apoyo de los demás príncipes. ¿Y por qué se habla del sacro? Porque ya este es netamente cristiano, es coronado por el Papa Juan XII, ¿sí? Juan XII en el 962 y empieza el Sacro Imperio ya con este nombre, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuáles fueron las características de ese Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Sí? Era un estado supranacional, es decir, que no estaban solamente ¿quiénes? Los alemanes o los germanos, habían muchos pueblos más. Estaban alemanes, italianos, suizos, flamencos, checos, austriacos y otros pueblos más, pero se llama supranacional. ¿Qué significa la palabra? Que hay muchos. Supranacional, que va más allá de las fronteras. Si por ejemplo aquí dijéramos el reino del Tolima, y el reino del Tolima también hay huilenses, hay caqueteños, bogotanos, paisas, de todo. Entonces ¿sí? Generalmente los reinos en un principio tienen prácticamente a sus connacionales y es con el tiempo que llegan otros. Pero aquí no, desde su inicio ya tenían mucha gente que no compartían la misma lengua, pero sí tenían un elemento común, la misma religión. Todos eran católicos, cristianos católicos en ese momento. Estamos hablando del 900, ¿no? Obviamente. Su idioma oficial era ¿qué cosa? El latín, pero también había una gran cantidad de dialectos que dieron origen posteriormente al alemán, al italiano y algunas lenguas eslavas. Cuando hablamos de los eslavos, estamos hablando de países rusos como Rusia, como Polonia, como Rumania, como Lituania, Estonia, Bulgaria, bueno, todos esos países que tienen un lenguaje bastante diferente y utilizan un alfabeto, el alfabeto cirílico, que pareciera que fueran letras griegas o algunas escritas al revés. ¿Han visto letreros de los rusos que son como letras al contrario? Sí, como tres al revés. Exactamente, algo así. Su primera capital fue Aquisgrán, la ciudad elegida por Carlomagno para ser el centro de su imperio. Con el paso del tiempo, los sucesivos emperadores residieron en otras ciudades como Ratisbona y Viena, lo que es hoy Austria. Su moneda oficial era el penique, una moneda de plata, que tenía cierto valor. Y hasta la irrupción de la Reforma Protestante en 1517 fue un estado mayoritariamente católico, de ahí el nombre de sacro, como les decía. Pero después de la Reforma, que se dio en 1517, es decir, 500 años después, o 600 años después de la fundación del Imperio Romano Germánico, ya se dividieron otros más, pero los unía el hecho de que eran católicos todos. Pregunta, chicas, chicos, ¿todo entendido hasta el momento? ¿Sí? ¿Más capaz? Por el momento vamos bien, profe. Vamos bien, estoy borracho. Como vamos bien. Las principales características de la organización política del Sacro Imperio Romano fueron las siguientes. Cada organización, y ustedes van a ver en lo que hemos visto hasta el momento, aunque realmente con ustedes no hemos visto sino imperios como tal, el bizantino y el carolingio, y un poco el islámico, pero pues el islam todo era fundamentado en la fe, en la religión. Este tuvo también ciertas características. Estaba integrado por 300 estados. Imagínense, Estados Unidos, que es uno de los países más grandes del mundo,
tiene 50. Ahora imagínense uno dividido en 300. Había mucha diversidad, que Wow. podían ser principados, ducados, obispados y ciudades libres. Había de todo. Su máxima autoridad, ¿quién era? El emperador. El emperador. ¿Y su elección estaba a cargo de quién? De príncipe. Bueno, un conjunto de príncipes electores. Un conjunto de príncipes electores, perdón, que en 1356 se eligió en 7. 7 eran los príncipes que elegían, porque imagínense, ustedes saben lo que se pasaría en tratar de reunir a 300 y de esos 300 sacar un solo candidato. Complicado, ¿sí o no? ¿Sí? Y si eran mujeres estaba más complicado porque menos se ponen de acuerdo. No, mentira. Entonces, dentro de esos 300 se escogieron a 7 príncipes electores y entre esos 7 se encargaban de elegir al nuevo emperador de los germanos. Hasta el 1580 los reyes elegidos como autoridades del Sacro Imperio Romano. Bueno. ¿Qué se necesitaba exclusivamente para ser considerado el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Que lo coronara el Papa. Que fuera Coronado por el Papa. coronado por el Papa. Esa era la señal. Si un personaje quería levantarse y no era aceptado por el Papa, le era mejor quedarse a un lado calladito, no volver a hacer revolución, porque echarse al Papa de enemigo, eso era lo peor que usted podía hacer. Era imposible vivir porque lo amenazaban con excomulgar, lo que significaba que según la iglesia no podía entrar al cielo, imagínense. Cualquier persona lo podía matar en cualquier lugar y no era culpable de delito, porque pasó, le intentaron hacer a Martín Lutero y así sucesivamente. ¿Sí ven las implicaciones? Imaginen que yo diga, yo voy a excomulgar a Mafe. Eso da la autoridad que cualquiera puede matar a Mafe y desde aquí, desde la tierra, le estamos diciendo a Mafe que Mafe ya está perdida y que se va a quemar en los infiernos. Ante esa situación, cualquiera le daba miedo. ¿Qué creen ustedes o no? Obvio. Y terminaba diciendo, no, yo no quiero eso, yo mejor obedezco. Pues claro, profe. Yo mejor obedezco ¿a quién? Al Papa, para evitar líos. ¿Sí ven? Cómo la autoridad se utiliza de algunas maneras que buscan obediencia obligada, pero la obtienen. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa si yo amenazo aquí a Mafe y le digo y encañono a los papás y digo, bueno, Majo, usted va a hacer todo lo que yo le diga o si no se muere? Ella va a ser obediente, pero porque las circunstancias, no porque quiera, sino porque se siente obligada. Miren, este es un elemento también fundamental, ¿sí? Tenían un poder legislativo llamado Dieta o Reichstag. ¿Reichstag? Reichstag, que era algo así decirlo como una especie de congreso, ¿sí? Ese era conformado por un buen número de los príncipes, de los diferentes, por duques y demás, de todo el imperio, que se reunían para apoyar, para tomar ciertas decisiones trascendentales. Obviamente no eran cosas simples, eran decisiones más bien grandes. Vamos a ver un ejemplo de eso cuando viene la Reforma Protestante, que la Dieta de Augsburgo fue la que decidió si a Martín Lutero se le perdonaba la vida y se le permitía seguir predicando o no. Por eso Alemania tiene un lugar fundamental en esta parte. Ahora, el Reichstag siempre fue símbolo de leyes, es como para nosotros decir el Congreso. Resulta que ese Congreso fue el que quiso quemar Hitler en 1933 para él obtener poder. Y se llamaba también Dieta. Cuando hablamos aquí de dieta, no estamos hablando de alimentarnos bien, ¿no? Sino estamos hablando de una reunión de príncipes, de marqueses, de duques y demás que tenían la posibilidad de definir algunas cosas. Tenía la posibilidad de hacer leyes, pero obviamente todo era convocado ¿por quién? Por el emperador. Muy bien. Tenían un tribunal de cámara imperial y el consejo áulico como con competencias judiciales. ¿Cómo era la organización social?
Durante la Alta Edad Media, porque ya estamos llegando al año 1000, la Baja Edad Media empieza como en 1200, 1300. Durante la Alta Edad Media, la del Sacro Imperio fue una sociedad estamental constituida por una monarquía electiva. La nobleza feudal, fuera laica o religiosa. Cuando me refiero a laica, es decir, a los príncipes que no eran religiosos. No me refiero a que eran ateos ni nada de eso, ¿sí? Simplemente que había una nobleza religiosa que eran los cardenales, obispos, arzobispos, eran los duros dentro de la parte religiosa, pero también, sin dejar de ser cristianos, también lo eran, pero no pertenecían a la iglesia, no eran los sacerdotes ni nada de esas cosas. Estaban los príncipes, condes, vizcondes, archiduques, duques, marqueses y demás, y príncipes, quienes eran los que gobernaban o estaban a la cabeza de la parte social. Y teníamos los campesinos, que podían ser siervos o libres, y los siervos debían pagar o tributo en productos o en trabajo a su señor feudal, quien residía en un castillo o monasterio, desde donde se administraba todo. A partir de la Baja Edad Media, es decir, ya cerca de 1500, una burguesía ligada al comercio y las finanzas fue progresando en las ciudades, y este nuevo sector social adquirió cada vez más mayor peso y terminó erosionando la sociedad feudal en los siglos XIX, perdón, 14 y 15. ¿Sí? Vamos a tener un capítulo aparte, ya ahorita de pronto finalizando este tercer periodo, cuando vamos a hablar de la burguesía y la importancia que tuvo la burguesía en el desplome de la sociedad feudal, el desplome durante la Edad Media del sistema feudal. Y vamos a ver también hablar del sistema feudal. ¿Cómo fue? Son las... ¿Qué horas son? No sé. Las 10:50. 10:50. Nos quedan 10 minutos de clase, ¿cierto? Preguntas, chicos y chicas. Profe, bueno, aparte del tema, esa tarea que está ahí en esas hojitas, ¿cuándo por decirlo así, usted la revisa o para cuándo la tenemos que hacer, profe? Bueno, vamos a dejar 8 días para hacerla. Todo, tarea y cuaderno. ¿Listo? 8 días, entonces eso sería el otro lunes. Es mucho tiempo, que mejor para el miércoles. No. No, profe. Una pequeña No, mentira, no le pregunta. he dicho nada. Esto, profe, una pequeña pregunta. Ay, ya se me olvidó. ¿Esto qué tarea? Aquí al final hay una. La última. Tarea. ¿Qué fue la querella? ¿Hasta el próximo lunes? Sí. Entonces voy a revisar esas 2 hojitas y la tarea el próximo lunes. Bueno, Andrea. Ok. Bueno, señor. Listo, profe. Luego entonces la mía se será 2 horas. 2 horas y media. Sí, es cortico, por eso en 8 días es más que suficiente, ¿cierto, chicas? Entonces también, pero ¿Ah? Ay, no seas No. Ni lo sueñe, Norlen, ni lo sueñe. Usted está bravo porque yo sé que usted va a cooperar aunque sea por lo menos la mitad. No, de aquí hablando de usted le damos tareas, para miércoles, ¿no? Breve. porque hablando de esta semana. De esta semana. Se echan enemigos a sus amigas, a sus compañeras de octavo. Porque hablando de tareas, usted no hizo la biografía y yo le dije todo el día que le hiciera. Muy bien. Vamos a ver entonces la organización. Ya hablamos de la organización política. Miren, esta corona que ven ahí era la utilizada por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. La utilizó Otón, Carlos V y demás personajes. Otón el Grande, Federico Barbarroja y otros más. ¿Cómo era la división? ¿Son más preciosas todas? Sí, lógicamente eran piedras preciosas, sí. Algunas semipreciosas, pero la mayoría preciosas y son coronas hechas en oro macizo. ¿Macizo? ¿Qué es macizo? O sea, no es hueco por dentro, es oro macizo. O sea, es una barra de oro totalmente trabajada. Ok, se te está acabando el tiempo. Sí, nos quedan 7 minutos. ¿Cuál era la organización social? Era estamental, es decir, era por estatus, era por estamentos bien diferenciados. Arriba estaba la monarquía, ¿sí? Permítanme un segundito, me permiten ese cable que creo que se me cayó. No, aquí está. Se me olvidó ponerlo.
una sociedad dividida por estamentos, perfectamente constituida por una monarquía electiva. Ya les he dicho a ustedes que el emperador era elegido, ¿sí? No era herencia, sino era elegido. La nobleza feudal, la religiosa y los campesinos, que podían ser libres o esclavos, ¿sí? Y la burguesía que luego se andó. Vamos a hablar un capítulo aparte dedicado exclusivamente al origen, desarrollo e influencia de la burguesía en los cambios de la sociedad de finales del siglo XV y XVI. Durante la Alta Edad Media, las principales actividades de la economía feudal del Sacro Imperio eran, como siempre, toda la antigüedad, economía era agricultura y ganadería. Sí, no se hablaba de exportaciones, importaciones, no, era o sea, se sembraba, se cultivaba para el abastecimiento del imperio, ¿sí? Entonces, y había lo que se llamaba el trueque o intercambio. Eso también sucedió en Alemania. El señor feudal, eso era un príncipe, conde, archiduque, lo que fuera, ofrecía protección, cuidado a sus siervos que trabajaban su tierra. Él tenía un ejército. A estos personajes les daba oro y otras demás cosas, además de comida y la posibilidad de que vivieran dentro de su reino. Protegía a los campesinos de invasiones de otros reinos, de conquistas, de luchas, y a su vez los campesinos que le ofrecían, pues comida, alimentos y demás a su señor. Entonces, básicamente esta fue la actividad. A partir del siglo XII, estamos hablando del año 1100 en adelante, el comercio y la artesanía, regida por gremios, aquí cuando se empiezan a conformar los primeros gremios, fueron cobrando fuerza hasta transformar en las principales actividades económicas hacia el final del imperio, ¿sí? Hacia mediados y final del imperio. Comerciaban, ¿qué cosas? Maderas, pieles, resina, miel, centeno, trigo, cobre, hierro, porque lo que hacía falta en una parte lo llevaban de otra. Y luego va a aparecer el comercio de la seda, la famosa ruta de la seda, que va a ser muy importante. Yo vi una película de eso. Sí, que yo creo que el que regía la ciudad, como que le quitaron los ojos y lo amarraron en algo así. O eso es lo que se veía en la película. No sé qué película será, no sé qué personaje habla, pero va a tener una importancia fundamental la famosa ruta de la seda, que no era otra cosa que una ruta especial, un camino especial que había entre Europa y la China, que era donde producían la seda. ¿Saben ustedes cómo se produce la seda? ¿La seda? ¿Con gusanitos? Sí, la seda. ¿Con pieles de gusanitos? No. Los gusanos, ¿sí? Los gusanos de seda. Los gusanos de seda son como arañitas, ¿sí? Producen un hilo, y ese es la famosa seda, que es una tela todavía hoy muy brillante, solamente que en aquella época los europeos no lograban enterarse cómo era que tenían la seda, cómo era que la obtenían, y por eso durante mucho tiempo los chinos obtuvieron el monopolio de la seda. Nadie más sabía cómo se obtenía, entonces ellos eran los que decidían cuánto se ganaba, cómo se vendía y todo. Y después del siglo XVI, con el descubrimiento de América, con los viajes de Marco Polo, con los viajes de los portugueses alrededor del mundo, con haber dado la vuelta a África, dado la vuelta al mundo, toda esa serie de cosas, ahora el comercio se volvió también ultramar. Ya no era solamente entre las ciudades cercanas, es decir, Líbano, Lérida, Ambalema, Anzoátegui, sino que ya podíamos irnos hacia otros lugares del mundo a traer cosas, y eso obviamente... Como por ejemplo, en Colombia es un gran exportador de café. Entonces nosotros somos unos grandes exportadores de café, entonces tu café a otros lugares del mundo. Exactamente. Y lo que nos haga falta acá, lo importamos, porque ya hay ahorita medio de transporte. Por ejemplo, ¿nosotros producimos computadores? No, eso los traemos. ¿Producimos petróleo? Sí, eso lo enviamos. ¿Producimos café? Claro. ¿Producimos aguacate Hass? Sí. También, y lo enviamos. ¿Qué no producimos? Automóviles, ¿sí? Motos de alto cilindraje. Ensamblados. Un ensamblaje quiere decir que a ti te mandan las partes y tú las armas, ¿sí? Es muy diferente que tú crees este bafle
a que lo ensambles, aunque María José, como es la que sí hace todo eso, te los envíe por partes y aquí simplemente para que evitar todo ese volumen y se dañe, tú ensamblas todo. Pones tornillos, tuercas y los pones en una caja y a vender. Tú haces el ensamblaje, pero tú no haces como tal todo. ¿Se me entiende? Entonces en Colombia nunca ha habido una fábrica como tal de carros ni nada de esas cosas. Simplemente los ensamblamos. ¿Listo? Pregunta, chicas. Ya nos acabó el tiempo. No, señor. Bueno. Nos quedan 3 minutos, pero son las 10:59. Sí, nos queda un minutico. Bueno, chicas que están allá, nos vemos entonces en la siguiente clase. Se portan Chao, bien. profe. Chao, profe. Chao. Bueno, profe. Feliz día, profe. Gracias igualmente. Chao, María José. Chao, Norma. Se portan muy bien. Bueno,